La primer parábola de la que predicamos fue la parábola de la perla de gran precio. Ustedes recordarán, el Señor dijo que hubo un hombre que buscaba buenas perlas y que nunca dejó de buscarlas y que por tanto, por no dejar de buscarlas, por no renunciar a sus sueños, por no renunciar a sus anhelos, un día pues la encontró. Todo lo que sinceramente creemos, todo lo que verdaderamente anhelamos y todo lo que decididamente emprendemos, inevitablemente sucederá. Así va a ser. Este hombre, ¿qué hizo? Siguió buscando. Uno, no se conformó. No dijo, bueno, ya encontré una Mahome. Tampoco renunció a sus sueños. Una de las cosas más comunes es que nos agotemos y que digamos, pues la verdad, sí soñaba con eso, pero ya no. Y ¿saben? Cuando renunciamos a nuestros sueños cometemos un gran pecado, porque a veces no renuncias solo a tus sueños, sino renuncias a los sueños que Dios puso en tu corazón y que no son tus sueños, sino son sueños de Dios. Su palabra dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, según su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que algunos de nuestros sueños no nos pertenecen a nosotros. Son sueños de Dios que el Señor pone en nuestro corazón para que se lleve adelante un propósito suyo. Yo eso creo, por ejemplo, del terreno que compramos como iglesia, porque me ha tocado ver tantos años de tantos esfuerzos, de tantas angustias, y a veces cuando camino en el terreno miro y mis ojos no miran más del límite de mi fe y la verdad, pues ven muy poquito. Pero a veces pienso, tus ojos benditos, Señor, quizás están mirando un gran edificio de muchos pisos donde se prepararán misioneras, misioneros, pastores, pastoras. Quizás tus ojos benditos ven un auditorio que yo ni siquiera imagino. ¿Ven? Y tal vez ese anhelo que tú tienes no es solamente tuyo, es un sueño de Dios que Dios puso en tu corazón, porque Él pone el querer como el hacer en nosotros, según su buena voluntad. Hay sueños que son tuyos. Y bueno, cuando estemos frente al Señor, que algunos ya como que andamos cerca, ¿no? De nuestros sueños, de los tuyos, de los particulares, pues Dios dirá, bueno, pues lo alcanzaste, no lo alcanzaste. Pero de sus sueños, de los de Él, sí seguro me va a decir, ¿y qué pasó con mi sueño? ¿Tu sueño, Señor? Dirás el mío. No. Ese sueño que tú tenías, ese era un sueño de mi corazón para ti y para un propósito de mi obra. ¿Y qué hiciste? Renunciaste, te cansaste, te diste por vencido, no seguiste buscando la perla de gran precio. Es la primera enseñanza. La segunda parábola fue la dracma perdida, ¿se acuerdan? Aquella mujer que tenía 10 dracmas, perdió una. ¿Y qué hizo? Encendió la lámpara, lo cual significa que era pobre, porque solo los pobres pasaban el día sin luz. En las casas de Israel había una pequeña ventana redonda, eran casas muy oscuras. Entonces, todos tenían una lamparita que era realmente una charola con aceite y una mecha. Todos la tenían encendida. Tú tenías que ser pobre, en serio pobre, para no tener la lámpara encendida. Esta mujer era pobre, pero buscó su dracma. ¿Por qué? Pues dirán, pues porque la dracma, pastor, tenía su precio. Era el jornal de un trabajador. No, te equivocas. Buscó la dracma por algo más importante.
por el significado que tenía para ella las 10 dracmas. Les conté, una doncella judía juntaba sus 10 dracmas y cuando lograba sus 10 dracmas, ella creía que ya estaba cerca su boda. Ustedes saben que las chicas, los chicos son jóvenes, son felices, pero hay un día que empiezan a oler a arroz con mole. ¿Sí? Y nosotros empezamos a oler a suegros. Yo todavía recuerdo un día que envejecí en 10 segundos. Fue cuando paso por una parte de la casa de ustedes y veo a mi hija Jessica sentada con los ojos perdidos y cantando Every night in my dreams. Le paro para que no me corte la transmisión. Ahora sigo. I see you, I feel you. Casi le oí decir Jack, Jack. Y casi oí a Jack decir Rose, Rose. Y yo me sentí en el Titanic. ¡No! ¡Qué golpe tan duro! En 10 segundos envejecí. Porque, ¿saben? Dije, ya huelo a suegro. Y así fue. El señor Eric se salió con la suya y mi hija está casada, mi hijo se casó también. Para las doncellas de Israel, tener 10 dracmas era como decir, ya mero me caso y voy a tener mi diadema con 10 dracmas. Por eso cuando se le perdió una, pues sí, de alguna manera pues era un dinerillo, pero no era el dinerillo. Hay cosas que significan más. Fíjense, por ejemplo, les voy a contar de mi vida personal. A mí siempre me gustó estudiar, siempre. Pero no crean que porque era un muchachito amargado que no quería ir con los demás a la fiesta. No crean que porque era un muchachito que le encantaba estar leyendo y leyendo y leyendo, sino por el valor que tuvo en mi vida el saber. Miren, yo me daba cuenta que las niñas en la secundaria, pero no me volteaban a ver, pero nunca. Digo, también gente que tiene mal gusto, O sea, gente que no sabe apreciar lo bueno. Pero estas niñas no me volteaban a ver. Pero llegaba la época de exámenes y miren, como abejas al panal, en serio, se empezaban a acercar. Hola, Pridi, ¿cómo estás? Porque Pridi fue mi apodo desde chiquillo, ¿no? Hola, Pridi, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿ahora qué? Ay, tenía tantas ganas de verte. Y yo así, pues pasas diario y ni volteas, ¿no? Ay, oye, quería ver si tú me ayudas con química, bueno, también con física, bueno, la verdad también con matemáticas. Y entonces yo me di cuenta que por fin, bendito sea Dios, tenía una herramienta. No me dio belleza, no me dio riqueza, pero me dio cabeza. Y yo podía estudiar y entonces, a ver, ¿cómo no? Aún Lois, que está aquí presente, mi esposa, aún ella llegó así. En serio, pregúntenle. Ella llegó pidiendo si la regularizaba en matemáticas. ¿Y qué creen? Que se encontró con su Pitágoras. ¿Sí? ¿No? ¿En serio? Así fue como empezó la relación. No, para mí el estudio, no es solo así como, digamos, un quehacer intelectual, como decir, una buena práctica y un buen hábito. No, para mí era, o tienes eso, Julito Vega, o te quedas a vestir santos. ¿Sí? ¿Estudias o no? ¿Qué dices ante eso? Pues estudio. De hecho, quiero compartirles a los jóvenes que están aquí unas palabras del poeta Rilke, que estuvieron en el corazón de Gabriel García Márquez
y lo acompañaron toda su vida. Dice Gabriel García Márquez que estas palabras de Rilke le sostuvieron en el camino. Rilke dijo, hablando de escritores, dijo: si usted cree que puede vivir a pesar de que no escriba, por favor no escriba. ¿Qué quiere decir? Si usted cree que puede vivir sin ser un escritor, por favor, no pretenda serlo. Usted debe pretender serlo solo cuando no entienda su vida sin eso que dice anhelar. ¿Queda claro? Para esta mujer la dracma perdida no era pues un dinerillo. ¿Cuánto perdiste? Pues es el jornal de un trabajador. Ay, qué lástima. Bueno, pero dinero va. Qué bueno que todavía tienen fe, porque esa parte de que viene, pues dice uno, ¿cuándo viene? ¿Tampoco no? Dinero va, pero sabrá Dios si viene. Pero bueno, el dicho dice así. Entonces cualquier persona le habría dicho, pues mira, manta, pues dinero va, dinero viene. Pero ella lo hubiera volteado a ver y le habría dicho, no, esa dracma es mucho más. Esa dracma es mi ilusión de casarme. O si ya estaba casada, el recuerdo de su boda. Era como el anillo matrimonial. ¿Ven? Entonces, ¿cómo iba a dejarlo perder? Dios nos está enseñando. Tú necesitas, si quieres alcanzar algo, anhelarlo de esa manera. Como decía Rilke, si usted cree que puede vivir sin escribir, por favor no escriba. Solo escriba, solo búsquese como escritor cuando usted no pueda concebir su vida sin ser un escritor. Porque solo así encontrarás la dracma perdida. Chicos, no lo vayan a olvidar. Ustedes tienen que mirar así. Así fue el saber para mí, vital. Y pues me entregué al saber. Si no, no ocurre. Esa es la enseñanza de la dracma perdida. Y el domingo pasado predicamos acerca de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan? Un hombre sembró buena semilla en su campo. Así comienza la vida de todos los seres humanos en el mundo. Con buena semilla que el Señor siembra en nuestro campo. Y comenzamos a crecer. Y como niños sonreímos con facilidad. Un niño normalmente sonríe con facilidad, ¿cierto? Nos limpiamos las lágrimas y seguimos corriendo detrás de una pelota. Mensaje para la selección nacional. ¿Verdad? Y ahí vamos. Los niños no es así. Tú ves a un niño que hasta se ahoga del llanto. Y ya que se repone, ¿qué hace? Limpia sus lagrimitas. Y ahí va detrás de los niños. ¿Cómo es que perdemos al paso de la vida esas capacidades? Pues la Biblia lo dice, porque vino un enemigo y sembró cizaña. ¿Qué es la cizaña? Las malas experiencias, las malas acciones, errores nuestros, maldades de los demás. Todo eso está allí también en la vida. Y le dijeron estos hombres, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no se precipiten. Dejen que crezcan cizaña y trigo. Ustedes concéntrense en el trigo. Un día será bien sencillo ver la cizaña y la arrancamos. ¿Por qué? Porque las experiencias dolorosas no siempre son tan negativas. Gracias a situaciones difíciles, algunos de nosotros aprendimos a valorar. Gracias a experiencias difíciles, crecimos. Gracias a experiencias difíciles, descubrimos potencialidades en nosotros. Yo les presumo siempre de mi mamá. Estoy muy contento de tener una madre con 98 años de edad.
Y yo veo que cuando ella se quedó sola y comenzó a luchar por nosotros, estoy seguro que ella no imaginaba todas las habilidades que iba a desarrollar. Las primeras, pues relativamente eran ya comunes. Me refiero a las de la cocina, cocinar, hacer guisados, tostadas, hacer pinga para las tostadas, pata, ¿no? Todo eso pues ya era parte de su vida. Pero nos enfrentamos a un problema cuando venían las vacaciones. El ingreso estaba seguro más o menos cuando los muchachos estaban en clase porque les vendían, pero en vacaciones, y luego eran vacaciones como de 2 meses. Entonces ella aprendió a hacer pasteles, galletas, empanadas, rosquitas de canela, aprendió a decorar pasteles. Cuando vio otros modelos de negocio, pues ahí se aplicó con todo, a hacer flores de migajón, pintarlas al óleo, o sea, descubrió hasta capacidades artísticas. Y todo eso, si mi papá se hubiera mantenido ahí firme en el timón, a lo mejor mi mamá nunca las hubiera descubierto, ¿ven? Y esas habilidades han inspirado generaciones. Mi hija Jessica es un reflejo en su creatividad de todo eso que mi mamá descubrió en ella y que inspira a una nieta, y no sabemos a cuántas generaciones. Así que deja ya de pelear de esa manera con el pasado. Mira, tú encárgate del trigo, tú ocúpate del trigo, de la cizaña se ocupa Dios. Porque la cizaña es tan poderosa que ¿qué creen que pasó el domingo pasado? El domingo pasado yo estaba predicando, les estaba contando de unos muñequitos de fútbol con los que jugaban niños en donde yo crecí. Y que como yo no tenía esos muñequitos, pues entonces me excluían, ¿se acuerdan? Y cuando estaba hablando, de repente dije, y entonces mi mamá me prometió que me los iba a comprar el martes, pero no me los pudo comprar. Y sí dijeran esos muñequitos. Pero seguí predicando. Finalmente dije, bueno, es un ejemplo, no pasa nada, ¿no? Malo que se me confunde el Génesis con el Apocalipsis. Pero un ejemplo, pues total, no importa. Pero tengo una hermana que no tiene que hacer y que entonces se la pasa viendo y revisando mis transmisiones. Y cuando regresé a casa, luego de dura jornada sirviendo a Dios, abro el WhatsApp y me dice, oye, en la predicación te confundiste. Los que mamá te prometió el martes eran unos soldaditos de plomo, no los jugadores de fútbol. Y yo me quedé así, dije, ¿cómo es la gente de intrusiva? O sea, se andan metiendo en la vida de otros. Pero entonces decía, y lo peor, olvidaste decir que Víctor, nuestro hermano, te regaló un futbolín de esos muñequitos. Eso sí me impresionó. Cuando yo lo leía, vi el futbolín en mis recuerdos. O sea, lo que ella me dijo hizo que se lograra rescatar un recuerdo bonito. Ahora, ¿dónde estaba ese recuerdo? Ese recuerdo estaba atrapado en lo que llamamos un sistema interpretativo de vida. Miren, es muy sencillo, pero profundo, ¿eh? Así que pongan mucha atención. A veces nosotros creemos que el pasado es el cúmulo de recuerdos, pero no. Los recuerdos tejen estructuras y forman sistemas interpretativos de vida. Esos sistemas interpretativos de vida, hagan de cuenta que se convierten en estructuras rígidas que ya no nos permiten ver lo que no les conviene a esas estructuras. Por ejemplo,
Yo me presento muchas veces en mis mensajes, en mis conferencias, en escuelas, como lo que fui, un niño marginado, un niño pobre, un niño excluido. ¿Ven? Y en parte es así, pero la mente hace que se totalice la percepción y entonces ignora ciertos estímulos que, por decir así, contradicen el sistema interpretativo de vida. O sea, sí fui un niño pobre y excluido, pero tuve un hermano maravilloso, Víctor, que viendo a su hermanito, que era excluido, fue, ahorró y me trajo un futbolín. ¿Y saben qué recuerdo? Ya entrados en recuerdos, porque sí, ya que jala el motor como que vas así como carburando, como carro viejo. ¿No? ¿No te ha pasado? Y ahí ya me empezó a agarrar. Y me acordé que en esas semanas me convertí. ¡Qué niño excluido, ni qué nada! Era el más solicitado. Los niños de la vecindad, ¿vas a traer tu futbolín? Pri, ¿vienes mañana? Y por lo menos 3-4 semanas estuve en el hit parade. Estuve en el número 1. ¿En serio? Eso lo había olvidado. Ustedes dirán, pastor, ¿por qué se complica tanto? Mire, ya tiene usted sus años. Es natural que se le hayan cruzado las antenas, que se le hayan ido las cabras a pastar. O sea, pastor, es natural. No, sí sé que a mi edad puede pasar, pero Dios impactó mi vida. Cuando estaba leyendo la nota de WhatsApp de mi hermana, dije, primero, lo que es no tener que hacer. Segundo, dije, ¡qué impacto! Porque miren, en mi propia vida, como si estuviera viendo mi mente, pude ver cómo el sistema interpretativo de vida confundió mi mente. Y cuando estaba recordando de los muñequitos de fútbol, les dije, mi mamá me prometió comprármelos un martes, y mi mente decía, ¿eran esos? Bueno, si no eran esos, da lo mismo. O sea, siempre fuiste un niño pobre, excluido, da lo mismo. No nos da lo mismo, porque miren, estos eran soldaditos de plomo. Ahora está prohibido, porque los niños no deben tener contacto directo con el plomo. Pero nosotros somos una generación de hierro. ¿Quién de ustedes se pegó a una llave a tomar agua como becerro? Levanten su mano. Muy bien, se van por su cuarta dosis, por favor. No, de niños, ¿qué nos iba a hacer daño? Me acuerdo que la leche traía arriba en la tapa un taponcito o un pedacito de aluminio. Lo quitabas y lamías y no se te cortaba la lengua. Teníamos lengua de burro, y bebíamos agua de la llave. ¿Y cuáles parásitos? Yo creo que entraban y decían, ¿sabes qué? Vámonos, porque está muy ocupado aquí. Vámonos. No, aquí vamos a salir hasta enfermos nosotros. Y se iban, no sé. Pero créanme, yo estaba recordando cuando mi mamá me trajo estos. No me los puedo comprar cuando yo era un niño. Y fue cuando escribí el poema Tal vez mañana sea martes, pensando en que pues nunca llegó ese martes, ¿no? Pero hace unos 15 años, en pleno servicio dominical, vi a mi mamá que venía caminando. Y dije, ¿ahora qué? A lo mejor quiere una oración, porque pues es que siempre le dio así
por andar en fiestas y eso, la bailada, dije, le han de doler las rodillas. Bailaba mucho cha-cha-cha. En serio, si bailen algo más así, como más descansadito, porque el cha-cha-cha, tú lo sabes bien allí, sí lastima las rodillas. Entonces, venía mi mamá y llegó al frente y me dijo, dándome esto, ya fue martes. Nunca lo voy a olvidar. Estos son los muñequitos que yo anhelaba de niño. Sí me los dio como 40 años después, casi 50, pero bueno. Finalmente, como madre, ¿qué hizo? Cumplir su palabra. Esta es la historia de los soldaditos de plomo. No tiene que ver con la historia de los muñequitos de fútbol. Pero los sistemas interpretativos de la mente te pueden provocar lo mismo. Les doy un ejemplo. Una señora se divorcia de un jicotillo. Seguramente las cosas no marchaban bien. Pero tanto como lo que ella llega y me dice, pastor, ya acabó ese infierno. De por sí soy de ojos grandes. Cuando me dicen eso le digo, ¿infierno? Sí, pastor. Hasta con llamas. Infierno así, con diablos y todo. Así, pastor. Y siempre confronto a la persona y le digo, oiga, ¿y cómo entonces llegaron los 6 chamaquitos? No, porque si era infierno, ¿cómo es que llegaron los niños? Y otra cosa que quiero que me diga, ¿cómo le hizo para vivir 20 años en ese infierno? Si era tan infierno, no, pues no lo aguantas ni 15 minutos. Eso quiere decir que usted, igual que yo el domingo pasado, está totalizando los estímulos. Su mente está formando una estructura tan rígida que usted ya no puede tener claridad para distinguir un recuerdo del otro. Es como si recordar los muñequitos de fútbol, que le estaba platicando el domingo, en automático me hiciera recordar estos soldaditos de plomo. ¿Y cuál es el peligro de ese proceso que viví el domingo aquí frente a ustedes? El peligro es que entonces ya no tengo una claridad de lo que fue mi vida. Y entonces me resulta más fácil totalizar. La señora me dice, pastor, bueno, no sé, a lo mejor sí hubo algo bueno en él, póngale que sí, pero yo lo percibo como un infierno. Y yo le digo, si lo percibe como un infierno, si lo percibe como una sombra absoluta y densa, si no logra rescatar lo precioso de lo vil, como dice Jeremías 15:19, si usted no logra en justicia reconocer que también hubo algunas cosas buenas, usted va a quedar atrapada en sus recuerdos. Grábenlo y nunca lo olviden. Un infierno no lo perdonas. Lo repito, un infierno no lo perdonas. ¿Sí? En cambio, si tú vas entresacando lucecitas, cosas buenas, vas a poder perdonar. Claro que de inmediato me dice la señora que se divorció, pastor, ¿y yo para qué quiero perdonar? Entonces sea sincera, usted quiere guardar rencor, es su manera de vengarse. Sea sincera, sea sincera y sepa que eso va a tener. Usted quiere guardar rencor, entonces échele más fuego ahí al infierno. Y la mente lo hace de manera inconsciente. Yo puedo recordar con dolor los muñequitos de fútbol. Y bueno, pues me acuerdo también de los soldaditos de plomo.
Y ya entrados en recuerdos dolorosos, empiezo a recordar y recordar y recordar cosas malas. ¿Qué me está produciendo? Más sombras, más infierno y más dificultad para un día vencerlo. Ustedes me dirán, está bien, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con estos mensajes? Tomen su hoja de mensaje. Hoy nos va a hablar Dios justo de esto. Por eso a mí me impresionó tanto, me puse a orar. Primero por mi hermana, que se ponga a hacer qué hacer, a cuidar a mi mamá. Pero también me puse a orar por mí, me puse a orar, Señor, ayúdame. ¿Qué impacto? Soy un siervo tuyo, soy un psicólogo, soy profesor de psicología en algunas universidades, y la mente, igual que a cualquiera, me atrapa. ¿Ven? Pues sí, no porque un médico conozca lo que es cáncer, no por eso no le va a dar cáncer. ¿Están de acuerdo? No porque yo como psicólogo entienda ciertos procesos, no por eso la mente dice, no, con este no te metas. No, la mente nos maneja igual. Y para mí fue impactante. La mente me llevó a confundir unos muñequitos con otros. Ustedes dirán, pastor, es su edad, ya se le brinca la corriente. No lo dudo, pero yo me di cuenta que no. Lo que pasa es que el dolor de una experiencia vivida te puede llevar a salpicar de dolor todo lo demás. ¿Lo quieren en poesía? Miguel Hernández, poeta español. Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla, hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena es mi batalla, perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel pero importuno. Cardos, penas me oponen su corona, cardos, penas me asusan sus leopardos, y no me dejan bueno hueso alguno, no podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos, cuánto penar para morirse uno. Lo leo y pienso, ¿habrá sido su vida así? ¿No será como la señora divorciada que me dijo que había sido un infierno? Primer pregunta, ¿cómo aguantó 20 años un infierno? Yo creo que no todo era infierno. Yo creo que usted quiere verlo así, pillina, porque lo que quiere es odiar aunque sea, guardar rencor aunque sea. Eso es diferente. Y segundo, ¿cómo llegaron los 6 chamacos? Si todo era un infierno, ¿cómo llegaron? A mí se me hace que no todo era un infierno. Ay, pastor, ¿y yo para qué quiero? ¿Cómo dice usted? Rescatar lo precioso de lo vilo. ¿Cómo dice? Buscar lucecitas en las sombras. Dígame para qué. ¿Para qué? Para que usted sea libre. Porque si esas estructuras de la mente dominan su interpretación de vida, usted va a ser siempre prisionera de su mente, como yo lo fui el domingo pasado. Y fíjense lo peor. Por ese sistema interpretativo de vida que tengo, fui un niño pobre, excluido, marginado, hasta ingrato, porque estaba olvidando que mi hermano Víctor llevó ese futbolín. Cuando lo escribió mi hermana en el WhatsApp, hagan de cuenta que vi el futbolín. Me acordé incluso que mi futbolín era de más calidad que el de los otros niños. O sea, en otras palabras, mi hermano Víctor ahorró y gastó bien en el mejor futbolín para su hermanito. Fíjense qué bonito. Les voy a explicar por qué. Porque la tabla, que era la cancha de fútbol, los otros la tenían como con papel terciopelo, entonces el balón no corría bien. El mío era como de una pintura que permitía que el baloncito corriera. Entonces los demás niños
decía, no, mejor jugamos en el de julio. Y yo, ¿se imaginan esos meses? No, yo era la FIFA. Yo decía a quién jugaba. Usted multado, usted sí juega. 5 equipos nada más de CONCACAF. Y así, como la FIFA, yo era el mandón. ¿Por qué? Porque yo era el dueño del mejor futbolín. Ahora, ¿por qué lo olvidé? ¿Saben por qué? Porque el sistema interpretativo de vida no le agrada ese recuerdo. Porque lo rompe. Analícenlo. Ya se acabó el niño excluido, marginado y pobre. Y si ya se acabó, ¿ahora qué dijo que fui? Como si la esposa descubriera que pues sí hubo unos problemas con el marido, porque por algo se divorciaron, pero tampoco era un infierno. Si empiezo a hablar con ella y le digo, ¿y cómo era de novio? Ay, pues, me da pena, pero sí la verdad. Era muy romántico. Ah, no me digas, sí. Me cantaba, despeinada, jaja, jaja. ¿Y qué otra canción? Te pintas ojos de araña y peinado alabardón. ¿Alguna otra romántica así tierna como esas? Sí. Yo tengo una novia que es un poco, pero es muy bonita. Es tan delgada que me hace pensar. Ay, no, pues qué romántico era su marido, ¿no? Pero empieza a recordar y hasta sonríe. Y cada sonrisa siente como una deslealtad, pero yo debo odiarlo. Sí, el problema no estamos haciendo esto para que lo justifiques y para que en ese momento digas, ay, eres lo máximo. No, reconoce cosas que no estaban bien y que por eso llegaron a esta situación, pero no totalices. No creas que los muñequitos de fútbol también te los prometió una mamá que por la pobreza no pudo. Porque si haces eso, entonces nunca llegarás a verlos. Porque vas a totalizar todo. Y entonces ya no serán unos muñequitos, otros muñequitos, será toda la vida. Y tú te sentirás como el más excluido, el más pobre, el más marginado. Ahora, les quiero explicar eso. También tiene su peligro, dejarlo. Porque gracias a que yo me presento en mi sistema interpretativo de vida como un niño pobre, marginado y excluido, algunas damas de la iglesia de repente llegan de repente. Ay, pastor, me conmovió tanto sus recuerdos de niño que le preparé un molito de olla. Y el niño pobre, marginado y excluido, ¿qué hace? Pues agarra el molito de olla, ¿o no? ¿Y qué va a pasar si esta historia cambia? Oye, pues no era tan marginado. Después dicen que andaba ahí, que era el mero mero, que era la FIFA. Ni era tan pobre porque su hermano le compró un futbolín. ¿Saben qué va a pasar? Se me va a acabar el molito de olla. A eso le llamamos ganancias secundarias. Una mamá puede decir a sus hijos, su padre fue un monstruo conmigo. Y los hijos, mamá, pero ahora nos tienes a nosotros. Y te haremos un monumento. Y tú serás nuestra heroína. Y la mamá feliz. ¿Quién no va a estar feliz? Si te agarraran a ti y te pusieran en un monumento en Paseo de la Reforma, imagínate ver las marchas desde ahí parado. ¡Qué emoción! ¿No? ¡Qué emoción! Bueno, pero si tú les dices la verdad, bueno, miren, sí, pues tuvo errores tu papá, pero había momentos bien bonitos. Me ayudaba. Cuando tú naciste, me ayudaba a lavar pañales, porque en mis tiempos no era Clean Bebé. Creo que ya Clean Bebé ni hay, ¿no? Huggies. Bueno, no, en mis tiempos, ¿cuáles Huggies? Era así a mano limpia, lavarlos y tenderlos, ¿no? Almidonarlos o no sé. Bueno,
Una cosa que yo recibí de bendición de la crianza de mis hijos fue lavar mamilas. A mí me fascina lavar mamilas. De veras, si encargan con toda confianza, no pasan y le dejan al vigilante así, digamos, la bolsa. Son para el doctor Vega para que las lave. Y ahí mismo se las dejo ya esterilizadas, lavadas. Me encanta lavar mamilas, meter un cepillo así largo y ahí darle vueltas. Y en mis tiempos las letras estaban por dentro y Lois me encargaba mucho. Lava bien las letras porque ahí se puede quedar leche. Y ahí me tenían a mí, medianoche, casi madrugada. Al otro día iba a predicar, pero ahí estaba con las mamilas, ¿no? Bueno, no, a lo mejor exagero. Pero si tú rescatas de tu pasado cosas así, capaz que se te cae el monumento y ya ni eres el niño marginado, pobre y excluido. Si era una persona que, como todas, pues, enfrentó cosas difíciles. ¿Se dan cuenta? Ahora me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con el sermón de hoy? Ah, pues vamos para allá. San Lucas 5:36. Tomen su hoja de mensaje o búsquenlo en sus Biblias. San Lucas 5:36. Les dijo también el Señor Jesús una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Por eso, el vino nuevo en barriles, en recipientes, en odres nuevos, se ha de echar. ¿Qué significa esta parábola? Que mientras tú y yo tengamos estructuras de la mente que nos aten a un pasado, es en vano el vino nuevo que Dios puede darnos. Dios nos da salud, bendito sea su nombre. Dios nos da energías. A veces incluso nos dicen, oye, qué bueno que te has repuesto. Yo ya te veía como la canica. ¿Cómo como la canica? Ya más cerca del hoyo que nada, ¿no? Y me da gusto, no, en serio, yo ya sentía que te íbamos a cafetear. Te veías así como flaco, ojeroso y sin ilusiones, y ahora me da tanto gusto. ¿Y cómo te repusiste? Y ahí uno no me lo va a presumir, ¿verdad? La dieta, yo siempre digo, el salmón, ¿cuál salmón? Es la mano bendita de Dios, que te está dando vino nuevo, nuevos sueños, nuevas energías, pero ese vino nuevo, ¿dónde se va a echar? En esas estructuras viejas. Graben una cosa, no basta borrar recuerdos del pasado, se requiere deshacer las estructuras que formó. Si tú no deshaces las estructuras, si no permites que Dios deshaga esas estructuras, si no las identificas, las reconoces, como el domingo pasado yo, entonces no basta con quitar recuerdos del pasado. Tú puedes olvidar algo del pasado, pero el problema es que tienes la estructura. ¿Y qué va a pasar con esa estructura? Que va a seguir haciendo que tú todo lo relaciones con el dolor de los soldaditos de plomo. Y en ese momento estás totalizando. Totalizar significa ver todo oscuro, todo mal, sin la capacidad de decir, pero hubo cosas buenas. Yo recuerdo cosas buenas de mi infancia. Por ejemplo, no nos bañábamos seguido, la verdad, porque no había agua. Y además mi mamá siempre fue ecológica, ella estaba siempre 40 años adelante, hay que cuidar el agua, el medio ambiente, en fin, ¿no? Así que no nos bañábamos.
pero cuando llegaba la pipa sí nos bañaban. Y entonces echaban agua a la tina. No vayan a pensar que jacuzzi, tina de lámina. No, porque lo ven a uno pirrurillo, dice, mira el pastor, desde chiquito tuvo jacuzzi. No era tina de lámina. Y ahí echaban el agua. De por sí el agua pues es peligrosa, te puedes ahogar, ¿no? O sea, siempre es como traumática. Yo estaba de por sí espantado y luego mi mamá hacía sus rituales. Decía, párense ahí, repitan esta oración. Cruz de Mayo, si me hace daño, jamás me baño. No, es que de por sí no te gusta bañarte y luego te predisponen así. Yo recuerdo que de niño ahí estaba así, ¿no? Y con mis hermanitas así temblando de miedo. Yo decía, mamá, ¿para qué nos pones en riesgo? Si hasta oración tenemos que hacer, esto ha de ser terrible. Y luego peor, porque era por edades, se bañaba el más grande, yo era el quinto. Cuando me tocaba a mí, veía el agua y le decía, mamá, quedo mejor afuera. En serio, me ensucio más y me meto. Mi mamá decía, haz a un lado la nata y te metes. Pues ahí vas para adentro. Pero ¿saben qué es lo único bueno de eso? Que cuando terminábamos, siempre había un premio. Y casi siempre era el mismo. Ay, se me hace agua la boca. Un plato de arroz con un huevito estrellado. Con eso se te quitaba el susto de la bañada. Y yo recuerdo, yo conocí toalla hasta que nos casamos, ¿no? Porque nos secaba mi mamá con sábanas, que luego ya ponía a tender. Y me recuerdo así con mi hermana Dina, con Miriam, así envueltos en sábanas, y mi mamá duro y dale secándome el pelo. Yo le decía, ya déjalo, así mira, te estás viendo que no hay. Estás viendo que no hay. Y luego aparte ahí le revuelves. No saben. Pero bueno, empiezo a recordar eso y me doy cuenta que sí hubo cierta exclusión, que sí hubo marginación, que sí hubo pobreza, pero que a veces la mente, como si fuera una venganza contra el pasado, te lleva a totalizar y a ver todo oscuro y todo triste y todo feo. Si te está dando esa chiripiorca, necesitas al Señor. Porque necesitas romper ese sistema interpretativo de tu pasado. Vean en el final de la hoja de mensaje que dice que lo primero son interpretaciones generalizadas de vida, lo que estamos explicando. Al lado, en la línea, escriban 2 de Corintios 5:17. ¿Qué dice ahí en 2 de Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Lo que Dios está diciendo es, a ver, Julito, el más bonito de los hijos de Amparito, dices que por lo que viviste y sufriste, ahora de repente como que totalizas y confundes los muñequitos de fútbol con los soldaditos de plomo. Vamos a pensar que sí, que fue tanto sufrimiento que ahora todo se nubla. ¿Qué dice mi palabra? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, que yo hago cosas nuevas. ¿Podría empezar una vida nueva para ti? ¿Eso quieres? La respuesta de todos es obvia, sí, Señor. Pero no siempre es cierto. Imagínense una señora que tiene un automóvil, pero la verdad tiene miedo de manejar. ¿Por qué? Por tantos peligros que hay de inseguridad, de un accidente. Y entonces la verdad tiende a tener su auto guardado. Pero de vez en cuando le pone su gasolina, por si un día lo usa, tenga gasolina. Y ahí voy pasando yo, ¿verdad? Y me dice, pastor, venga, ¿me puede hacer un favor? Sí, dígame.
podría ir a la gasolinería, tomar un recipiente que los de las 10 de la mañana me dijeron cómo se dice en español, porque hay palabras que voy aprendiendo. Me dijeron, fíjense, que se decía bidón, garrafón, porrón. ¿Sí se dice así? Fíjense, o sea, si es difícil para uno como extranjero, también ir aprendiendo su idioma, ¿no? Y total, me dijeron los del primer servicio que así se llama. Bueno, imagínense que voy con el porrón, bidón o garrafón. Y ahí voy, cargo gasolina y llego con ella. Aquí está, hermana. Ay, déjemela, pastor. Ahora, si algún día uso el coche, pues le echo la gasolina. ¿Cómo si algún día uso el coche? Pues es que no lo uso. Y entonces, ¿para qué quiere gasolina? Si no quieres vivir, y vivir implica fracasar a veces, y vivir implica ser herido a veces, y vivir implica enfrentar retos difíciles a veces. Si no quieres vivir, dime para qué quieres vino nuevo. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué quiere gasolina la bendita hermana si va a tener su coche ahí? Ponle que le echamos la gasolina al tanque. ¿Qué le va a pasar a la gasolina? Se va a vaporizar. ¿Evaporar es la palabra en español? Bueno, la traduje directo del francés. De vaporizar, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué le echamos la gasolina? Nomás dígame. Bueno, en el caso del ejemplo, pues no pasa nada porque iba a decir la hermana me tomó el pelo, pero no me gusta esa expresión. La hermana me engañó, me hizo perder mi dinero y yo, de buena gente, ahí voy hasta que traigo la gasolina. Sí, yo puedo ser engañado, pero ¿creen que Dios puede ser engañado? Tú le dices, Señor, sí, dame ese vino nuevo, dámelo, Señor. Y el Señor desde su gloria dice, ¿para qué te lo doy? ¿Para qué te lo doy? Si tienes tu carro guardado, no quieres vivir, ¿para qué te lo doy? Así de sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que no vivamos? Los odres viejos, los barriles viejos, las ideas viejas. Ay, pastor, usted hará estos ejemplos, pero mire, el que con leche se quema, hasta el requesón le sopla. Sí, yo no lo dudo. Entiendo que hay malas experiencias que te marcan, pero no quedamos que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ay, pastor, eso me cuesta tanto trabajo. Pues a mí también. No crean que por ser pastor ya. Esto que pasó el domingo, no se imaginan cómo me impactó. Mi mente, aunque conozco esos procesos, igualito que cualquiera, me mueve, me maneja, hace que olvide un recuerdo bonito de mi hermano comprándome el futbolín, hace que confunda entre soldaditos de plomo y muñequitos de fútbol. Mi mente, al igual que la mente de todos, me confunde. De miedo, Pero, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debo, en fe y en el nombre de Jesús, sacar el carro y decir, Señor, voy en tu nombre. El Señor dirá, póngale gasolina. Y si se me acaba, tú sigue caminando, y si se te acaba, yo te doy gasolina. Pero eso sí, no te voy a dar gasolina en balde. No voy a derramar vino nuevo, como Eliseo. Ustedes recuerdan esa historia de Eliseo, cuando él le dio aceite a la viuda. Le dijo, jálate una cubetita, y a él le estaba dando aceite de un recipiente que traía. El Señor lo multiplicaba, y salía aceite. Se le acabaron las cubetitas y le dijo, pues ve con las vecinas, que te presten una jícara. Jícara es palabra de español, ¿verdad?
Esa me la he aprendido. Que te presten una jicaration. Y ahí corre. Y así trajeron y le llenaba de aceite. Y de repente le dijeron, ya no hay recipientes. ¿Qué dijo Eliseo? Pues tampoco hay aceite. Es sencillo. Si tú no quieres vivir, y el Señor sí lo mira, si tú ya no quieres luchar, si tú no quieres enfrentar, si tú prefieres mejor, pues más seguro, más marrao, más cómodo, no hacer ningún esfuerzo. Tienes razón, tortuga, tienes razón. Si tú te repliegas, si tú te escondes en tu caparazón, nada te va a pasar. Pero escucha, tortuga, nada te va a pasar, pero tampoco nada va a pasar. Nada te va a pasar, pero tampoco nada va a pasar. Piensen en una tortuguita. ¿Ya lo están imaginando? Mete sus patitas, mete su cabecita, está en su caparazón. ¿Alguien la va a dañar? No. Pero si es marina, no va a volver a ver el mar. Y si es terrestre, no va a volver a ver la hierba y las flores. ¿Qué tiene que hacer la tortuga? Arriesgarse. Pero la tortuga tiene odres viejos, estructuras mentales viejas. Y tiene, vean el número 2, la parcialización de percepciones y recuerdos, que es lo que me pasó el domingo. Anoten Eclesiastés 3:15. Les digo qué dice ahí en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. No tengan miedo al pasado, ni a las estructuras del pasado. Dile, Señor, tú restauras lo que pasó. Yo les contaba el domingo pasado, cuando en mi trabajo profesional, en mi labor profesional, estoy frente a un director y él me está explicando en la pantalla los indicadores de productividad, de calidad, de lo que sea, de finanzas. Yo estoy mirando la pared, atento, atento. Y a veces, cuando estoy así, sonrío porque digo, soy el niño que sigue mirando el musgo en la piedra. ¿Sí? Esas vivencias ya son parte de mi vida. Negarlas sería negar mi ser. Como dijo Antonio Machado, poeta español, una espina tenía clavada en el corazón. Logré arrancármela un día, pero ¡ay! Ya no siento el corazón. Así que no te preocupes. No trates de quitarte todo eso como, no. A lo mejor ya esas espinas, algunas, ya son parte de ti. Ya Dios las convirtió en una capacidad, en una habilidad que tú tienes. Confía en Dios. Él restaura lo que pasó. 3. Es importante que revises si no es que el pasado ya hizo cuadros explicativos del presente. Les digo rápido qué es eso. Voy a dar un ejemplo. Imagínense un hombre que te dice, yo siempre quise estudiar, pero pues nunca pude, pastor. ¿Ah, no? ¿Por qué? Mire, yo me acuerdo, mi papá nunca me apoyó. Mi papá me decía, ¿para qué vas a perder el tiempo? No vayas allá a la escuela. Todo eso lo entiendo, explica el pasado. Pero ¿por qué va a explicar tu presente? O sea, sí entiendo que por eso en el pasado no estudiaste, pero ahorita, si dices que siempre lo anhelaste, ¿por qué no lo haces? Pues por eso, pastor, porque mi papá me decía, sí, ya sé que te decía, pero eso es pasado. Anoten ahí Jeremías 32:39. ¿Saben qué dice la Biblia? Jeremías 32:39, que Dios nos da un nuevo corazón, pero también un nuevo camino. Yo he visto a muchas personas decir, bendito sea Señor, porque siento un nuevo corazón.
Qué bueno, te felicito. Pero Dios no solo te da un corazón, Dios te da un camino. Es decir, no creas que el vino nuevo es, me transformaste, Señor, ahora siento tu paz, ahora siento el gozo. Sí, qué bueno, pues esa paz y ese gozo Dios te lo está dando para ese camino nuevo que te está permitiendo esa nueva oportunidad de vivir. De otra manera, ¿en qué se convertirá? Imagínense, ustedes tienen aquí en México queso Oaxaca, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar del Gouda, ¿verdad? No más que Gouda, eso es lo único malo, ¿eh? El Gouda es Gouda, así que tengan cuidado. Pero imagínense que yo traigo ya en serio unos quesos muy ricos de Holanda, bueno, Países Bajos, está bien. Imagínense que yo traigo un queso muy rico de Holanda, pero es tan rico que no lo quiero compartir. ¿Qué va a acabar sucediendo con ese queso? Se va a descomponer. ¿Y quién se lo va a comer? Ni ustedes, ni yo. Si Dios nos derrama vino nuevo, paz, gozo, su presencia bendita, y eso no lo convertimos en acciones reales, en un camino real, vamos a acabar viviendo religiosidad. Y la religiosidad es el queso más rancio y apestoso que se puedan imaginar. La religiosidad es eso. Personas tan bendecidas con la presencia de Dios, pero que no lo convierten en acción. Y ahí están, metidos en la religiosidad sin dar fruto. Dios nos da un corazón, pero también nos da un camino. Entonces, ¿se acuerdan de ese señor que siempre quiso estudiar, pero no estudió porque su papá le decía? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene que hacer? Pues si de veras lo anhela, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacerlo? ¿Hacerlo? ¿Por qué no? Y es el momento en que dices, gracias Señor porque me diste un nuevo corazón, me transformaste, me llenaste con tu presencia, pero me das también un camino. No lo vayas a olvidar, Dios da un corazón y un camino. Dios nos manda a hacer aquello que decimos que nosotros anhelamos. Dios nos manda a llevarlo a cabo. Y el cuarto dice esquemas de seguridad y estabilidad. A veces el pasado no se rompe, son odres viejos, son barriles viejos que no nos dejan avanzar porque nos dan seguridad y estabilidad. El Señor un día llegó con un hombre que estaba ciego, un invidente, y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo que reciba la vista. El Señor le dio la vista, pero acto seguido le dijo, ve, toma tu lecho y anda. ¿Por qué toma tu lecho? Porque si ese hombre veía y volvía a sentarse en ese lecho de conmiseración, en ese lecho de mendigar, ¿qué le iba a pasar? Pues que iba a ser igual, solo que con los ojos abiertos. ¿Hace diferencia? No, ninguna. ¿Ven? ¿Qué tenía que hacer? Tomar el lecho, quitarlo de allí y caminar. ¿Caminar hacia dónde? Hacia el camino nuevo que Dios te dio. Dios nunca te da un nuevo corazón, nada más. Dios te da un nuevo corazón y un nuevo camino. Tú escuchando este mensaje y ustedes allá en su casa, en su oficina, donde estén, tal vez dicen, pero yo no veo ese camino. Claro que no lo ves. ¿Por qué no lo ves? Porque estamos atrapados en los barriles viejos,
en los odres viejos, en los sistemas interpretativos de vida. Yo te doy el testimonio. Hace 8 días aquí, frente a ustedes y frente a estas transmisiones, me pasó. 1, confundí la historia de los muñequitos de fútbol con la historia de los soldaditos de plomo. Totalización de estímulos. Julio, me dijo el Señor, estás totalizado. Y si sigues totalizando, un día vas a ver todo tan oscuro que ya no vas a salir de ahí. No todo era tan triste. Y además, estás siendo ingrato, porque estás olvidando que tu hermano Víctor, él está ahorita en Odessa, Texas, lo voy a llamar para platicar con él de eso. Él ahorró, juntó dinero y te compró el mejor futbolín. Y estás olvidando que por unas semanas eras la FIFA. Tú decidías quién jugaba y quién no. Rescátalo. Porque si no, la totalización del pasado hace que todo se oscurezca. Y sí, ahora eres una víctima y te traen tu mole de olla. ¿Pero eso quieres? No, Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero el vino nuevo. Pues si quieres el vino nuevo, te lo voy a dar siempre y cuando yo vea que caminas, que tomas tu lecho y andas. Si no, ¿para qué te doy? Sencillo, ¿no? Alguien te dice en la casa, señorita Patti, le dice al marido, dame para gasolina. ¿A dónde vas? Pues nomás aquí, al Palacio y me regreso. ¿Al Palacio Nacional? No, aquí al Discali. Toma 50 pesos. ¿No? ¿A qué palacio vas? ¿Al Nacional? ¿Cuánto? ¿200? Ah, no, al de Buckingham. Ah, no, pues espérate tantito. Espérate tantito, pues ya te tengo que dar hasta para los boletos de avión, ¿no? ¿Ven? Y esa es la verdad. Ahora, ¿por qué unos sí van a Buckingham y otros no? Dirán, pues porque ellos tienen. Tal vez es al revés. Tal vez porque lo anhelaron, tuvieron. Es verdad. Solo llévenselo como una reflexión. ¿Podría ser? Sí, puede ser. Que al anhelarlo, generaron el camino. Y que tú y yo, al no anhelarlo, pues ¿para qué se hace un camino? Puede ser. Vale la pena reflexionarlo. Yo les invito a que oremos y le digamos, Señor bendito, recibo esta palabra. Recibo tu promesa, Señor, de que tú das a tus hijos para un año verdaderamente nuevo, vino nuevo. Y recibo, Señor, la exhortación que tu palabra me hace para romper con sistemas interpretativos de vida, con totalizaciones, con todos estos procesos que hoy he aprendido. Señor, tu palabra dice que si tú nos das libertad, seremos verdaderamente libres. Yo no entiendo completamente estos procesos, pero tu palabra me dice, ven y estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y tu palabra me dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tu palabra me dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dile, Señor, yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Y en fe recibo este vino nuevo, recibo este corazón nuevo y recibo un camino nuevo. Señor, llévame a vivir de victoria en victoria en Cristo Jesús. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.